No es ideal mandar jóvenes mexicanos al fútbol europeo. Así como me escuchan decirlo, no es ideal mandar a nuestros muchachos sin experiencia como profesionales al fútbol del viejo continente. Y antes que me crucifiquen, les voy a dar las razones por las cuales he llegado a esta conclusión. Ya tengo varios años siguiendo varios casos, con allí algunas estadísticas que les van a sorprender. Es un video que vengo promoviendo anunciando desde ya hace varias semanas. Por fin les voy a dar mis razones, a las cuales yo creo que todos van a estar de acuerdo, y al final de este también les daré cuál es la verdadera solución, en qué casos es bueno mandarlos sin debutarlos en primera división, como lo que pasó recientemente con varios jugadores. Quiero empezar con el primer punto, y es algo que todo el mundo va a estar de acuerdo. La formación en México y la formación en Europa es totalmente diferente. En Europa se juega de una manera y en México se juega de otra. Todo el mundo sabe que en México no tenemos la mejor formación en cuanto a jóvenes futbolistas mexicanos, así que van a llegar sin ningún tipo de experiencia, van a empezar desde cero. Si en la cantera, digamos un ejemplo de Santos Laguna, ya por lo menos conocían la competencia, conocían la ideología del club, van a llegar a un club europeo que va a ser mucho más difícil adaptarse, van a tener más complicado debutar en Europa que debutar en México. Y luego me van a decir, pero Julio, tú a cada rato promueves que se vayan al fútbol del viejo continente lo más antes posible. Y sí, lo promuevo, pero siempre lo he dicho, hay procesos para que les demos las armas para que realmente vayan y compitan. ¿Por qué? Les voy a poner los últimos casos. Los últimos 10 años hemos mandado 70, 60 jugadores de fuerzas básicas de México directamente a Europa. Jugadores como Santiago Muñoz, Eugenio Pisuto, casos como Taufik Warch, que se fue al Español, Emiliano García, Santiago Montiel, y muchos de ustedes conocen a varios jugadores que se fueron a las fuerzas básicas. ¿Saben cuántos jugadores mexicanos lograron debutar en una primera división de Europa sin debutar antes en México, sin antes tener la experiencia como futbolista profesional en su país? Solamente son 5 jugadores: Edson Rivera, Omar Gobea, Raúl Gudiño, por ahí también creo que Teun Wilkie, y el quinto, el único jugador de estos 60 jugadores mexicanos que mandamos al fútbol europeo sin debutar, solamente uno logró trascender, que es Carlos Vela, un jugador fuera de serie y que su talento lo llevó a estar en la élite europea, top 10 mejores jugadores de nuestro fútbol. Así que la estadística te dice que no es bueno mandarlos sin experiencia, porque se les complica llegar a la primera división en un equipo que realmente no conocen. La competencia que tenían en México ya más o menos eran titulares, tenían todo para llegar al primer equipo, había algunas facilidades, pero en Europa es súper complicado. Ahora, ¿qué tipo de jugadores a mí me gustaría que vayan a Europa sin tener experiencia aquí en México? Fácil, los jugadores que saben que no van a tener minutos o van a por lo menos debutar la siguiente temporada. Jugadores como Carlos Soldati, que se fue a Cagliari. La verdad, no lo estaban dando minutos en Querétaro, así que vete a Europa. Se fue prestado con opción a compra. Puede que debute, es muy difícil. Nada es imposible, pero es difícil y hay que ser certeros con ese tema. Este tipo de jugadores que saben que no van a debutar, que no van a tener minutos, váyanse a Europa, porque realmente no hay nada que perder. En lugar de pasarte en la sub-23 de México, te la pasas en la sub-19 de un equipo como el Cagliari. Otros casos como, digamos, Emiliano García, que en Puebla no lo utilizaban y todavía no lo utilizan todavía, pero vete 1 año, 2 años, puedes aprenderte a formar mejor por allá, que es ya algo difícil porque vas a los 18, 19 años y la formación termina como a los 16. Este tipo de casos de jugadores que solamente los van a tomar en cuenta en la categoría sub-23, sub-20, váyanse a Europa, totalmente de acuerdo, váyanse. Si les prometen en México, oye, ¿sabes qué? Te firmamos un contrato, vas a jugar 17 partidos, 15, 10 partidos, exacto, quédate, porque eso es mejor que irte al fútbol europeo. Y antes que me crucifiquen, solamente vean las estadísticas. ¿Por qué? Cualquier jugador mexicano que está en el fútbol europeo y que logró trascender, por lo regular se fue con más de 30, 40 partidos en primera división, y ahora sí tomó el reto de llegar a una liga B europea y ahora sí llegar a la élite. Jugadores como Andrés Guardado, que llegó al Deportivo La Coruña joven,
algún caso aislado, porque por lo regular no les va muy bien llegando directamente a la élite desde México. La élite, una liga española que es considerada una de las mejores del mundo. Pero otro ejemplo, Héctor Moreno, que llegó a la Z Alkmaar, varios partidos, se fue a España, le fue muy bien. Lo mismo con jugadores como Tecatito, que se fue al Twente, ya tenía varios partidos con el Monterrey, y así pueden seguir nombrando varios jugadores en estos momentos, como Edson Álvarez, que se fue al Ajax y ahora está en la Premier League. Santiago Jiménez, que todo el mundo sabe, llegó una oferta del Nottingham Forest, la rompió primero con el Feyenoord. Así que lo ideal para que logren trascender los jugadores, para que tengamos más probabilidades de que trasciendan, es que tengan una muy buena formación en México, que tengan varios partidos como profesionales, mandarlos a una Liga B europea. Ojalá fueran equipos que están peleando el descenso media tabla en lugar del Ajax y el PSV, porque es menos la competencia que estar en esos equipos. Y ahora sí, dar el salto a la élite. Como lo comenté en el video pasado, ¿cuál es la clave para llegar a ser una potencia del mundo? Es esa, literal, seguir los pasos de jugadores como Edson Álvarez o Santiago Jiménez. Y ahora algunos me van a decir, pero Julio, el fútbol europeo es mejor. Lo sé, es mejor, pero tenemos que darle las armas primero para que vayan a competir. Probablemente salga otro Carlos Vela, pero en estos momentos estamos hablando de probabilidades. Dame dos jugadores, un jugador que ya tiene 50 partidos en primera división a los 19 años de edad y un jugador que no ha debutado a los 19 años de edad. ¿Qué jugador va a tener más oportunidades de tener un buen rendimiento en el fútbol europeo? Por supuesto, el jugador que tiene 30, 40 partidos en el fútbol mexicano que el que no ha debutado. Aquí es donde viene el problema, uno de los más grandes problemas del fútbol mexicano. Estoy hablando del fútbol mexicano como si fuera ideal, como si todo estuviera pasando, como si todo nuestro deporte estuviera de maravilla. La realidad es que estos jugadores que tienen ya 20, 30 partidos, el precio sube bastante. Caso Eric Sánchez, caso Chiquete Orozco, caso otros jugadores que han tenido oportunidades sub-22 y no los dejaron ir porque el precio es demasiado alto. En estos momentos no estoy hablando de precios, estoy hablando de qué sería lo mejor para los jóvenes mexicanos cuando den ese saldo al fútbol europeo. Pero Julio, ¿cómo quieres que tengan 30, 40 partidos en primera división y después mandarlos a Europa? Si ni siquiera los debutan o les dan oportunidades. Exacto, ese es otro buen punto. Es por eso que tenemos que estar siguiendo, promoviendo a estos jóvenes mexicanos para que les den las oportunidades. Con la regla de menores se ganó algo. Espero aumenten los minutos, espero obliguen a más técnicos. Y por cierto, hice un video del por qué es necesario la regla de menores en México. En Europa no se necesita, en Sudamérica tampoco, pero en México es necesaria. Hice un video también de este tema, espero lo vayan a ver, porque todos estos temas, de todo lo que venimos hablando de estos últimos días, se conectan al final para que podamos tener un fútbol de élite. Pero sí, con esto quiero más o menos terminar el video. No estoy en contra de que salgan. Por supuesto, si tienen la oportunidad, ve a Europa, rífatela. Quítate esa comodidad del fútbol mexicano. Lo ideal, y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Por supuesto, puede aparecer otro Carlos Vela. Estoy totalmente de acuerdo. Puede aparecer otro Carlos Vela en este bendito deporte. Todo es a probabilidades. Las probabilidades de que un jugador logre trascender con 50 partidos en primera división y uno que no tiene ni siquiera debutado, están ahí. Y el jugador que tiene 50 partidos en primera división va a tener más posibilidades de tener minutos en una primera división de Europa. Lamentablemente es así. Estamos en un fútbol que es casi imposible que le den minutos a jóvenes mexicanos y que también los vendan baratos como lo hacen en Sudamérica. Ese es otro punto que también hay que tocar. No estamos hablando de ese tema. Estoy hablando del tema darles las armas. Lo vuelvo a repetir que esto es súper importante, darle las armas a nuestros jugadores para que vayan y compitan. Y es así como quiero terminar mi video. Espero me entiendan. Ojalá no saquen nada de contexto. Lo que les estoy dando son estadísticas, no son opiniones. Ojalá, si hay 20 ofertas del fútbol europeo por jóvenes mexicanos, váyanse. Ojalá antes su club les dé 20, 30 partidos en primera división.